Muy buenas noches, Sergio Burgos. Lenin me ha pedido que lea, que relea tu excelente libro, el último que acabas de publicar, Res Mística. Dime, ¿cómo sale esta idea de publicar este poemario, Res Mística? Este poemario estaba escondido y durmiendo el sueño del olvido. Pasó por París un amigo, Eduardo González Viaña, y sin mi conocimiento había convencido a mi esposa, a Françoise, de publicar algo mío, ya que hace muchos años que no publicaba. Entonces, con artimañas me pidió el libro y se lo llevó a Estados Unidos. El hecho es que mi esposa se había comprometido a hacer la carátula y por A o B motivo no cumplía. Y Eduardo, estando en Estados Unidos, estaba pronto a viajar hacia Lima. O sea que llamaba con cierta insistencia pidiendo la carátula. Un día llama y como ya estaba con un pie en el avión, me revela que están editando el libro. Entonces, bueno, ahí de esa manera salió el libro. Este libro tiene un prefacio de mucha gente conocida. Acabas de mencionar a Viaña, a Hildebrando Pérez Grande, gran maestro, Carlos Garagay. Realmente, ¿qué te puedo decir? Vamos a entrar al tema de tu poesía. Nacer dos veces, mirarse en el espejo y descubrir que salvo tú en este instante, cuerpo mío. Todos los dioses son barros destruidos, pero qué manera de olvidarme, qué manera de engañarse, y solo vuelo, pluma de sol, y jamás ala de nada. Dime, ¿por qué meter a los dioses en su situación de origen? Es un deslinde que hago yo frente a las creencias. Los dioses, para mí, en todas las civilizaciones han existido o existen. Simplemente que para mí es, digamos, en la medida que mi incredulidad los establezco como dioses que pasan, son efigies que al final quedan derribados por tierra, ¿no? Cuando tú lo llevas si podríamos decir, al instante primario de su creación, a los tótem, es que te estás dando cuenta que estás llevando a una cosa que la mentalidad, el ser humano no lo puede destruir, que queda como tal, que queda como materia prima, materia bruta. ¿La divinidad? Sí, la divinidad. No, las divinidades son creencias que, bueno, han existido y que ayudan muchas veces a mucha gente a situarse en el mundo, ¿no? A tener una esperanza. En fin, la religión también cumple, en algunos casos individuales, una acción positiva, ¿no? Pero mi deslinde es más bien como nivel social. Y en cuanto a mí personalmente, yo no necesito de ninguna divinidad, digamos, para poder construir mi humanidad, ¿no? Hace rato hablabas tú con Lenin de esa influencia que tú tienes de la escuela griega, de esos cantos, los cánticos griegos, y se nota en tu poesía. Ya te había dicho yo en la radio cómo me llamó la atención esa manera de leer tu poesía, pero hoy día te puedo decir que lo he vuelto a releer y lo releo como si fuesen saetas, como si dentro de tu libro habría un mensaje escondido que los judíos en los tiempos aquellos trataban de decirlo entre saetas. Sí, bueno, la estructuración es casualmente incluir voces que vayan emitiendo cierta forma de pensar, cierta forma de concebir el mundo y también cómo lo sienten, ¿no? Y es
casi como tú dices, saetas que uno lanza al cielo más que al cielo, lanza a las personas, a los hombres, para ver cómo la reciben. Cuando te hago una comparación de saetas, te hago una comparación porque en tu poesía uno lo puede leer de dos maneras. Una global y de otra manera leerlo en estrofas. Puede ser que esas influencias que has tenido tú de Grecia te ha permitido crear ese sistema de poesía en el cual tú eres un tipo que interpreta la tragedia y detrás hay unos coros que te recuerdan tu hecho mismo de ser humano, tu hecho mismo de participar a la cité. Es que me equivoco cuando te digo eso. No, casualmente mi interés por cultivar una polifonía, de incluir voces diferentes, es establecer conciencias diferentes de personas o voces que representan personas, pero que dan un deslinde diferente a la voz principal, por decirlo. Cuando tú hablas en tu poesía, por ejemplo, hablas de la creación del doble nacimiento y del verbo. Siempre hablas de dioses. ¿Es que para ti el verbo fue posterior al Dios o anterior? El verbo crea a Dios, ¿no? El verbo crea a Dios. En ese sentido, pues, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Era de que si tú dices en uno de tus poemas, dices que nacer dos veces, eso quiere decir, por un lado, del verbo, desprenderte del verbo, y a la vez yo pienso que inconscientemente tú lo llevas al lado carnal, al lado humano. Son dos interpretaciones que yo lo tengo de Biblia. No, cuando hablo uno, repitiendo, es el verbo que crea Dios, las divinidades y tu propia humanidad. Por otro lado, hablo de dos nacimientos. Uno, el nacimiento normal, natural, la madre que pare al hijo, pero hay otro nacimiento, el despertar al mundo con plena conciencia, con una racionalidad que trata de explicarse su situación en la existencia, ¿no? Porque tú dices, ¿no? Soy un cuerpo sin Dios en mi nacimiento, un angelical cuerpo de esta tierra. Todo viene de ella, todo está en ella. Verbo que en lengua vulgar, al crearlo, me crea. Qué bella frase. ¿Qué me puede decir de esta parte? Verbo que en lengua vulgar, al crearlo, me crea. Es la opción, digamos, de la materialidad como materia primera de la humanidad. Uno es primero cuerpo y después viene el verbo. El verbo construye tu vida, tu existencia, tu obra. Y al crear tu obra, te está creando a ti mismo. Yo veo en tu obra, como en todas las poesías, yo pienso, no conozco todas, pero mucho simbolismo. ¿Qué representa para ti en tu poesía el simbolismo? Hace rato Lenin te hablaba del vacío, no voy a volver a caer en lo mismo. Quiero saber qué es lo que tú buscas. Casualmente los símbolos me permiten trascender la realidad cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de los caballos de Platón, es la visión, digamos, del cuerpo como materialidad y el alma como aspiración, digamos, a una espiritualidad mayor que no se limite solamente al cultivo del cuerpo. Cuando tú hablas, por ejemplo, en el jinete del Apocalipsis, sin decir muchas cosas sobre tu poesía, el Apocalipsis para ti, ¿qué representa el Apocalipsis? ¿El de la Biblia o tienes otra concepción? El Apocalipsis no, digamos, hay una referencia individualmente a la Biblia, ¿no? Digamos, como revelación o como, si no, simplemente el fin del mundo.
Para mí el fin, ahora que en la sociedad tanto se ha hablado del apocalipsis, del fin del mundo, para mí no existe eso. El fin del mundo está dado de forma más inmediata y más concreta con tu propia muerte. Hay otra cosa, hace un momento hablamos fuera de grabación, y Lenin también te preguntó de tu relación con el Perú, pero hay un poema que no lo he ubicado, que es un poema en conjunto, es un solo poema, pero que tú, si como decía, separas, son dos poemas y eres como si tú harías una alegoría al Perú. Ese es decir, yo vengo de aquí y quiero saludar a ese país. No es realmente un saludo, pero sí es una interpelación de lo que significa para mí el Perú en un momento dado, porque hay muchos Perú, digamos, el Perú de mi infancia, o el Perú que vivía en Lima, y el Perú que vivo desde el exterior, ¿no? Entonces he tratado siempre de alguna manera, en algún momento, referirme a mis orígenes, ¿no? ¿Cuál es tu concepción que tú puedes darle de cada uno tiene su concepción de la cultura griega, la cultura europea? Hablamos de griego porque representa la cultura europea. De tu punto de vista, de tu literatura, de tu punto de vista de peruano, que se ha abierto al mundo, porque tus poemas son universales, no son enraizados en el Perú. Yo vivo, digamos, mi propia cultura, en el sentido de un tipo originario del Perú, en el cual hoy otras culturas también, ¿no? Pero yo he sido educado bajo la cultura hegemónica que se desarrolla en el Perú, que es la occidental. Hay una imagen muy interesante que hablaba siempre Rodolfo Nostroza. Decíamos, somos el margen de Occidente, ¿no? Somos los occidentales que viven en las fronteras. Y eso de alguna manera me gustaba, digamos. Y acá en París me siento eso, sí, digamos, un bárbaro que ha llegado a París, ¿no? A pesar de que comparte la misma cultura, arrastra también su propia cultura, sus propios valores que tienen otro origen, ¿no? Para culminar, es que tú eres místico. No. El misticismo, en sentido de que es una elevación solamente espiritual, un diálogo o una divinidad, eso no me interesa. Me interesa un misticismo, digamos, un misticismo negativo, es decir, no a la divinidad, dirigido a la divinidad, sino dirigido a los hombres. ¿Pero no crees que la poesía es mística? Es un diálogo interior, ¿no? Diría. Hay un misticismo, pero en este caso, digamos, directo en un diálogo entre humanos, ¿no? Es lo que me interesa. Muchas gracias. Res Mística, Elqui Burgos.